Buen día. El tema que vamos a abordar el día de hoy es relacionado con lo que son los textos narrativos y dándole continuidad a lo que hemos estado viendo. Básicamente, tipo de textos son un relato en el que se cuentan historias y estas pueden ser tanto reales como ficticias que llegan a ocurrir en determinado lugar y tiempo de forma concreta. En nuestra vida cotidiana forman una parte importante de nuestra forma en la que nos comunicamos, dado que se trata de que vayamos contando una sucesión de hechos en las que un sujeto o un conjunto de personas o personajes realizan una serie de acciones que tienen un desenlace. Dentro de estos tipos de texto narrativo tenemos lo que son los cuentos, en donde podemos encontrar que son narraciones cortas, con pocos personajes y el desenlace que se le da es rápido. Tenemos también lo que son las leyendas, que son narraciones que se van mezclando entre lo que son los hechos reales y hechos sobrenaturales. Los mitos son historias que hasta cierto punto se puede decir que son de corte fantástico, que explican el origen de determinado lugar o de algún suceso. Novela. Son narraciones reales y también se pueden dar de forma ficticia. Son mucho más complejas y extensas que las de un cuento. Tenemos también lo que corresponde a lo que es la poesía épica, que son narraciones de hechos legendarios, reales o ficticios. Tenemos también lo que son las crónicas, que son textos que siguen determinado orden de tiempo de los hechos para que podamos ir contando una historia. Tenemos lo que son las noticias, que aquí entramos a lo que es el género periodístico, que se narra de forma breve un suceso actual. El reportaje, corresponde a la investigación que realizan los periodistas, son extensas sobre una persona o un hecho también. Y tenemos lo que corresponde a lo que son las biografías, que es la narración de alguna persona y los momentos más relevantes en torno a su vida y a algunos puntos destacables sobre algo que haya realizado. Este tipo de textos son un recurso que se va utilizando día a día cuando enviamos un mensaje de texto en el que contamos una situación, cuando escribimos un post en redes sociales contando nuestras experiencias sobre una situación específica. Esto puede ser de un viaje, de un encuentro, de una salida, sobre alguna reunión o evento que tenemos, y estamos redactando un texto narrativo. Las características de este texto narrativo, aquí podemos nosotros encontrar que se puede dar de manera real o de forma ficticia. Este tipo de textos narrativos lo que nos llegan a contar es que pertenecen a una realidad o
pueden estarnos describiendo una serie de eventos que están enmarcados en lo que es la fantasía, la ficción. Otra de sus características es que puede tener uno o más personajes. En este tipo de textos no hay alguna limitante en cuanto a la participación de los personajes. Pueden ser los protagonistas o pueden ser personajes secundarios que lo que hacen es ir apuntalando lo que es la narrativa. En pues podemos nosotros considerar lo que son los cuentos o una historia personal que está relatándonos algo. Tenemos también otra característica, la historia que tiene un tiempo y un espacio. Es decir, estos siempre se van a desarrollar en determinado lugar, que es el espacio, y en determinado momento, que es lo que nosotros consideramos lo que es el tiempo. Se narra una acción. Dentro de estos tipos de textos se describen las acciones que realizan los personajes y esas acciones a su vez tienen un fin dentro de la historia. Si estuviéramos nosotros realizando una narrativa de un cuento, de una ficción, y vamos a suponer que lo que están haciendo es buscar a lo mejor en las aguas profundas un rescate, pues lo que se va a hacer es narrar todo lo que se está realizando para que esos personajes realicen esa acción. Otra característica es que el autor del texto sea el narrador de la historia. Es decir, está realizando la narrativa de los acontecimientos y esto se puede dar desde primera, segunda o tercera persona. Y tienen un objetivo. Un texto narrativo tiene un fin informativo, como en el caso de las noticias periodísticas, tienen una enseñanza y esto es a lo que conocemos como moralejas de los cuentos, o tienen un entretenimiento y aquí entramos a lo que son las novelas y los chistes. Dentro de lo que es la estructura del texto narrativo, tiene dos categorías. La primera, que es la estructura externa, que se refiere a la forma en cómo se están presentando los textos, cómo son tomos, secciones, capítulos, partes, actos, etc. Y tenemos lo que es la estructura interna, que corresponde a la manera en que se está organizando la narrativa y las acciones que ejecutan los personajes. Tiene tres partes. Dentro de lo que tenemos lo que es la introducción, y es donde vamos a presentar lo que es el lugar, el tiempo, el personaje de lo que es la narrativa. Tenemos el nudo o clímax, que es la presentación del problema o los obstáculos a los que se está enfrentando el personaje. Y tenemos también lo que es el desenlace, que es la conclusión de la historia. De esta forma nosotros vamos realizando lo que es una narrativa de manera completa, con cohesión y con coherencia en el documento que nosotros vayamos elaborando en torno a cualquiera de uno de ellos. Ya mencionábamos, puede ser cuento, puede ser una noticia, puede ser una poesía. Que tengan excelente día, chicos.